otra vez. Bienvenidos todos ustedes a esta segunda parte en la que estamos viendo la teoría de los 4 niveles. Para mí es un gusto acompañarlos en todos sus procesos de formación. Sean ustedes muy bienvenidos y espero que puedan aprender muchas cosas nuevas en esta nueva entrega. Bueno, agradecerles nuevamente por todo el apoyo que siento cada día de parte de ustedes. Leo todos sus comentarios, agradeciéndoles siempre a la distancia, estén donde estén, porque su apoyo ha sido bastante importante para este trabajo que realizamos desde Colombia. Así que bueno, bienvenidos a esta segunda parte. En la primera parte habíamos visto toda la parte de generalidades. Estábamos ingresando a cuáles son los patrones en el nivel del chi defensivo, en el nivel del wei chi, y habíamos visto el más común, que era el viento-calor, por supuesto, que es este que ustedes tienen acá. Bien, vamos a ver el principio entonces terapéutico de la afectación por viento-calor, ¿sí? En este nivel wei chi, que es el nivel más externo. Con eso quiero empezar el día de hoy. Bien. ¿Cuál es el principio entonces terapéutico? Uno, dispersar al exterior, porque tenemos un factor patógeno que está en la capa más superficial, afectando el wei chi, donde viene la piel con el meridiano tendinomuscular. En ese espacio hablábamos la última entrega, ¿sí? Que es el espacio donde está, pues definitivamente, el wei chi. Entonces hay que dispersar ese espacio. Dispersar el exterior es sencillamente sacar el factor patógeno de ahí. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que necesito sacar? Pues 2 cosas, el viento y el calor. Por eso ahí decimos dispersar el exterior para expulsar el viento con el calor. Eso es lo que necesitamos y vamos a usar ciertos puntos que son supremamente importantes para eso. Restaurar la función de descenso del chi pulmonar. De pronto no lo vimos, voy a devolverme acá un segundo. No lo vimos, pero generalmente, como estamos afectando la parte más alta del sistema respiratorio, entonces habla la tradición china, igual que en el Chan Han Lun, estamos hablando que está afectando, por supuesto, la esfera pulmonar. Entonces, el hecho de que esté arriba, recuerden ustedes, yo les digo, el pulmón en medicina china viene desde la fosa nasal hasta el último alvéolo pulmonar, ¿vale? Entonces, restaurar la función de descenso del chi. Recuerden que el pulmón tiene un movimiento de descenso. El chi del pulmón tiene que descender, tiene que exteriorizar para llevar esa gran cantidad de agua que maneja al final y al cabo, ¿sí? Por ende, sí que es importante restaurar ese movimiento. Me devolví un poco en la diapositiva buscando de pronto un síntoma como la tos, porque la tos es el principal síntoma que a mí me está mostrando que hay un chi a contracorriente, o sea, que hay un chi que se está regresando de manera común. Y pues lo que necesitamos es hacer eso. Posiblemente este paciente, de pronto, igual que el viento frío, no se va a ver tanta presencia de tos. Fíjense que no, aparentemente no, ¿sí? El viento con el frío tiene 2 características. Uno, que bloquea mucho el movimiento chi. Yo les dije ya desde la semana pasada, ¿sí? Desde la última entrega. Pues viento-calor, el viento bloquea, el calor no tanto. Entonces de pronto acá, por ende, no se va a ver tan comprometido el movimiento del chi pulmonar, o sea, no vamos a tener tanta tos, pero obviamente que sí se puede ver. Bien, puntos para el manejo entonces. ¿A qué se puede acaparar este síndrome? Sí, porque si ustedes se ven un poco, sí, con todos estos amígdalas inflamadas, descarga narilla, congestión nasal, muchas infecciones respiratorias agudas con presencia de fiebre vienen dentro de este aspecto. Muchos aspectos virales, definitivamente sí. Sí, pero quizá uno viendo un poco esto con dolor en orofaringe, con dolor de cabeza, con fiebre, pues uno dice, eso es una amigdalitis, ¿sí? O sea, el ataque del viento-calor en una capa externa, en la capa wei chi, es una amigdalitis aguda, ¿sí? Una amigdalitis estreptocócica que generalmente lo solemos trabajar con antibiótico, con penicilina y demás cosas, ¿bien? Ok, o si no es una infección respiratoria aguda viral. Bien. Puntos para el manejo, para que nosotros vayamos aprendiendo un poquito acerca de esto. Intestino grueso 4, sí, es un buen punto. ¿Por qué es un buen punto? Uno, Heku, que es este punto, sí, es uno de los puntos más usados en medicina tradicional china. Yo creo que ya lo he hablado antes con ustedes en algunos videos, pero mejora mucho toda la patología en cabeza, ¿sí? No tiene una gran influencia sobre oído, que de pronto es la zona anatómica donde no tiene una gran influencia, pero en el resto lo tiene, ¿sí?
Entonces nosotros trabajamos dolor de garganta, congestión nasal a través de intestino grueso 4. Recuerden que intestino grueso, el meridiano Yang-Ming es un meridiano que llega hasta la fosa nasal. Entonces me ayuda a la congestión nasal, por ende, libera del exterior. Tiene una naturaleza bien interesante, ¿no? Porque es un punto Yuan. Es un punto Yuan que uno dice, los puntos Yuan tonifican, no en un meridiano Yang. Un punto Yuan en un meridiano Yang, en un meridiano Yin sí, indiscutiblemente, pero en un meridiano Yang lo que hace es liberar el exterior, o sea, funciona como un punto de dispersión importante, que eso es importantísimo tener en cuenta. Entonces, fíjense en ahí lo importante. Ese es un punto que pues hay que ponerlo. Intestino grueso 11, ¿sí? Me pongo a pensar un poco y sí, definitivamente es un punto que ya hemos estado mirando. Es un punto muy importante, voy a nombrarlo, es el punto acetaminofén o dipirona para nosotros, porque es un punto que maneja muy bien la fiebre, ¿sí? El exceso de calor lo maneja muy bien, es un punto para dispersar excesos de calor. Yo siempre digo en los cursos que damos que es como si fuera el punto maestro del calor, aunque no se llame así, ¿sí? Tiene una representación con respecto al nombre muy bonita, pero bueno, no me voy a alargar tanto para explicarles eso, pero lo vemos mejor en los cursos de meridianos que impartimos a nivel internacional. Pero es un buen punto para dispersar excesos de calor, entonces sí hay que ponerlo. Estamos buscando expulsar calor. Triple recalentador 5. Este es el punto ludo del meridiano de triple recalentador. Una gran influencia de este punto sobre la zona de la cabeza, ¿sí? Tiene una gran influencia de sacar calor sobre la zona de la cabeza. Es un punto que generalmente usamos mucho para el manejo de migrañas, ¿sí? Entendiendo la migraña, por ejemplo, en medicina china como un ascenso de calor hacia arriba. Entonces uno dice, ese es un buen punto, teniendo en cuenta una teoría de canales que se llama la teoría de niveles. Hablando un poquito, tomando nuevamente lo del Chan Han Lun, que trae cosas interesantes como la teoría de niveles, ¿sí? Entonces hablamos de la teoría del Chao Yang. Chao Yang es este, ¿no? Triple recalentador es Chao Yang y vesícula biliar es Chao Yang, ¿sí? Entonces los dos forman el nivel que se llama Chao Yang. Y Chao Yang como nivel, el canal de triple recalentador y el canal de vesícula biliar son canales que pasan por la zona temporal y parietal del cuerpo, de la cabeza, ¿sí? Entonces dispersa muy bien el exceso de calor. Es un punto que se usa muchísimo en migrañas, pero acá lo estamos usando para dispersar también el exceso de calor arriba en la cabeza, entendiendo un poco la naturaleza que tiene el punto. El punto es un punto luo. Los puntos luos sacan excesos energéticos cuando tenemos afectación de nivel energético. Entonces es un buen punto, por ejemplo. Creo que el nivel Chao Yang en Chan Han Lun creo que también lo recomendábamos un poco. Du 14, indiscutiblemente este es un punto que se debe usar. Es un punto muy interesante dentro de la tradición china porque va con respecto al meridiano Du Mai, que es un meridiano que va en la región posterior del cuerpo. Pero cuando uno revisa teoría de canales, se da cuenta, nuevamente nosotros lo vemos en los cursos de canales que damos, de 4 meses y medio. Este es un punto que tiene un entrecruce con muchos meridianos yang, o sea, con capas yang, al final y al cabo, ¿sí? O sea, representa lo que es exterior, porque los canales yang representan lo exterior, los canales yin lo que es interior. Entonces, si yo quiero ver una capa wei, es una capa muy exterior, ¿sí? Entonces, al ser una capa muy exterior, ¿sí? Definitivamente lo que necesitamos es algo que me saque factores patógenos de los canales yang, ¿sí? A pesar de que no se llame el canal Yang-Ming, el canal, no, pero fíjense que el wei, esta capa wei, sí representa mucho los canales más exteriores, entonces los canales yang. Por ende, es un punto que a mí personalmente me gusta usarlo con ventosas. Microsangradura con ventosa también se puede usar para sacar el factor patógeno, ¿sí? Pero si ustedes no conocen mucho la técnica de ventosas, pues úsenlo, de microsangradura, disculpen, úsenlo con ventosas, ¿de acuerdo? Que es bien importante. Vejiga 12 con cupping, nuevamente con ventosa, sí, es un buen punto para dispersar viento, ¿sí? Es quizá de los puntos más importantes que me dispersen viento. Entonces sí que tiene una importancia para nosotros. Es supremamente importante para dispersar viento. Bien, hablando del viento. Y el otro punto es pulmón 11, que recomiendan el pulmón 11. No sé, me parece un poco exagerado, pero se puede usar. No es que no sirva. Pulmón 11 es el punto pozo. Es un punto que dispersa excesos energéticos de manera urgente, rápida, ¿sí?
Por ser una cuestión aguda, posiblemente por eso lo indicaron. La verdad, yo pondría más bien un pulmón 10. O sea, si ustedes me preguntan a mí entre pulmón 11 y pulmón 10, yo coloco un pulmón 10. Pulmón 10 es un punto que dispersa muy bien el exceso de calor en las partes superficiales y tiene una influencia bien interesante porque pulmón 10 es un punto que ustedes lo pueden usar para esta patología, para este nivel o para otras patologías donde hay una gran representación de calor en garganta. ¿Sí? Porque pulmón 10 tiene una gran representación sobre zona de garganta. Entonces es un muy buen punto para sacar calor de garganta. Y miren que acá tenemos muchos síntomas de calor en garganta. ¿Ven? Entonces, por eso es importante. De pronto yo complementaría con un pulmón 7, me gustaría, es un punto lugo. Saca excesos energéticos, me gustaría eso. Bueno, pero definitivamente pues creo que la fórmula está muy bien indicada de manera global. Bueno. Segundo síndrome, recuerde que estamos viendo patrones, ¿no? Estamos viendo patrones. Hasta ahorita empezamos con viento-calor. Pero vámonos entonces con el calor de verano, ¿sí? Vamos a ver con el calor de verano. Es estacionario, o sea, solamente afecta esto es un ataque de calor de verano, ¿sí? Es un ataque de calor muy representativo en la esfera del verano, ¿no? Entonces... solo es estacionario, solamente se presenta en los países que tienen estaciones. Nosotros que estamos sobre la línea del Ecuador, pues no tenemos estaciones. Entonces, en ciertas zonas se va a presentar, dependiendo del piso térmico. En ocasiones se puede combinar con humedad, de los síntomas quizá un poco abdominales. Tendencia a moverse desde estados iniciales del chi a niveles del chi, de ahí los síntomas de afectación del SANFO. Bueno. ¿Qué es lo que tenemos acá realmente? Porque pues uno dice un ataque de viento de verano, ¿sí? Tenemos síntomas muy similares al viento calor, definitivamente los hay, ¿sí? O sea, tenemos manifestaciones clínicas de ese mismo efecto del viento con el calor, pero podemos llegar a tener afectación a nivel del chi. Y afectación a nivel del chi es, por ejemplo, todos los órganos gastrointestinales, estómago estoy hablando, ¿sí? Entonces ahí empezamos a tener otro tipo de cuestiones. O sea, hay afectación de la esfera del metal desde todos los síntomas que hemos visto, pero tenemos síntomas abdominales clásicos del calor, dolor abdominal, fiebre, podemos llegar a tener algo de vómito, podemos llegar a tener, cuando se combina con humedad, diarrea. ¿Listo? Calor con humedad en estómago o en intestino grueso es diarrea, entonces lo vamos a tener de esa manera, ¿de acuerdo? Por eso ya decimos, tiene una tendencia a moverse desde estados iniciales a nivel del chi, ¿listo? Entonces ahí ya, este es un calor, pues no es muy frecuente que lo veamos, se describe por la escuela del calor, ¿listo? Pero sencillamente para que ustedes lo tengan clásicamente. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, bueno, acá están los síntomas. Fiebre, claro, aversión al frío igual, por lo mismo de la afectación. Bueno, esto de pronto no es tan clásico acá como calor de verano, pero pues acá hay también viento, por supuesto, pero es muy estacionario, es lo mismo, el viento calor, pero es estacionario específicamente. En cambio, el viento calor se puede presentar en cualquier otra etapa, ¿sí? En invierno, por ejemplo. Pero acá también ahí puede haber presencia de viento, eso sí es verdad. Sudoración, lo mismo. O sea, miren que tenemos realmente los mismos, pero acá ya vamos a afectar, por ejemplo, estómago, entonces sensación de disconfort en epigastrio, ¿sí? Irritabilidad y sed. Entonces ya empezamos a tener síndromes de exceso en la cual vamos a empezar a tener algo de afectación del yin, ¿sí? O sea, de los líquidos orgánicos, por ende la presencia de sed es clásica. Lengua roja al frente en los lados o en los lados, ¿sí? Está bien. Con saburra que se vuelve un poco más pegajosa por la misma presencia de... Recuerden que este es el viento de verano tiende a moverse hacia niveles chi, o sea, ya a profundizar, ya está tocando allá profundo, ¿sí? Ya pasa el wei directamente casi al nivel chi, porque acá ya estamos afectando estómago, fíjense en ustedes. Bueno, pulso resbaladizo y rápido, muy característico. Cuando se combina con humedad, puede dar pulso resbaladizo. El pulso resbaladizo es muy característico de la presencia de humedad. Sin embargo, bueno, vamos a ver que el pulso resbaladizo no necesariamente tiene que ser de humedad. A veces hay un síndrome que se llama estancamiento de alimentos. El estancamiento de alimentos en estómago, porque acá hay afectación de estómago, da pulsos de característica resbaladiza. Obviamente va a ser pulsos rápidos adicionalmente porque pues estamos hablando de calor. O sea, todos los pulsos casi característicos en estos niveles en la escuela del calor van a ser pulsos de características rápidas.
Bueno, intestino grueso 4 igual. Miren que manejamos puntos similares realmente, porque es muy similar a un viento-calor, pero ya está penetrando a órganos Sanfu. ¿Sí? Entonces manejamos puntos realmente similares. Podemos manejar otros cuales, ¿sí? Por ejemplo, vejiga 40, punto interesante, ¿no? Vejiga 40 es un punto que generalmente lo solemos combinar con intestino grueso 11 cuando empezamos a tener manifestaciones de calor externo. Esa es una buena combinación. Los dos tienen funciones similares. Refresca la sangre, por ejemplo, esa es una de las funciones que tiene. Pero cuando combinamos con vejiga 40, generalmente es una combinación que yo suelo usar cuando hay representación de calor sobre zonas de piel. ¿Sí? Entonces, si yo tengo zonas de piel con representación del calor, con pápulas y demás cosas, generalmente es una muy buena combinación, el 11 con el 40. ¿Listo? Pulmón 9, que tonifique, es un punto que tonifica la energía del metal. ¿Sí? ¿Para qué necesito tonificar la energía del metal? Uno, para impedir que ese factor patógeno que ya está tocando la puerta del chi empiece a ingresar y no solamente me afecte el estómago, sino que me termine afectando, pues, pulmón y demás cosas. Entonces sí que es interesante el uso de este punto. Bueno, el otro patrón es la humedad con el calor. Recuerden que acá hay 4 patrones diferentes, ¿sí? Decimos, la humedad con el calor tiene una tendencia a afectar más capas chi que la propia capa wei. ¿Listo? Y va a haber muchas manifestaciones de afectación del yao medio. O sea, el yao medio es el diafragma hacia el ombligo donde están todas esas zonas orgánicas. Estoy hablando de estómago, vaso, hígado, vesícula biliar. Entonces, ahí vamos a tener una gran obstrucción sobre el yao medio. Sí, eso es interesante verlo. Bueno. ¿Qué es lo que pasa con la humedad? Porque acá nuevamente les coloco el dibujo. Sí, la humedad lo que hace es bloquear mucho. Eso es lo que tiende a hacer la humedad. La humedad tiende a bloquear bastante muchas cosas. Al igual que el viento, ¿no? Recuerden ustedes un poco. Ok. ¿Qué es lo que vamos a tener? Fiebre que empeora en la tarde. Está bien, ok. La fiebre que va a empeorar en la tarde tiene que ver mucho también con la presencia misma de humedad al ser un factor patógeno muy yin, ¿sí? Que eso no lo da solamente el calor puede afectarte pues durante el día regularmente. Pero cuando empezamos a tener combinación con algunos factores patógenos yin, porque la noche y la tendencia a la tarde es a ser un poco más yin, pues vamos a tener algunos síntomas que se pueden exacerbar más en la tarde. Sed sin deseos de beber, eso es un síntoma interesante, porque estamos afectando ya capas, yo lo que les digo, en la humedad-calor, este patrón tiende a afectar más capas chi, o sea, estómago, órganos ya profundos, de pronto no superficiales, a pesar de que tengamos síntomas superficiales, como cuál, sensación de calor, aversión al frío, ¿sí? Esos son síntomas más superficiales, ¿ok? Pero este síntoma es bien interesante entendiendo un poco que lo que me da sed es el calor. Cuando se eleva mucho el calor, ¿sí? El calor es un factor patógeno muy yang que consume todo, entonces me va a dar mucha sed. Pero también tendemos a tener esa humedad que es un factor patógeno muy yin. Entonces, como que compensa de alguna manera, ese calor empieza a quemar los líquidos orgánicos, pero es que se le metió humedad que también elevan algo toda la energía yin. Entonces, son dos energías yin-yang que se están elevando en el cuerpo. ¿Sí? Es un síndrome nuevamente de exceso, estamos hablando de un síndrome de exceso. Entonces, el calor te va a dar sed, pero no vas a querer tomar nada porque realmente de fondo tienes mucha humedad en el cuerpo, ¿ves? Entonces, de ahí ese síntoma que es muy característico para estos síndromes de humedad-calor. Al tacto, sensación de calor, sí es posible, ¿sí? Aversión al frío, frío sin N. Lo vamos a ver nuevamente. La humedad es un factor patógeno muy yin, el frío es un factor patógeno muy yin, entonces si está entrando al cuerpo, pues vamos a tener una tendencia de tener un poco de aversión al frío o a la misma humedad, ¿sí? Realmente. Bueno, dolor de cabeza lo vamos a tener, nuevamente por el mismo bloqueo, la humedad genera mucho bloqueo. Las cefaleas por humedad pueden ser cefaleas de tipo pesadez, o sea, que sienta la cabeza pesada, que se va para un lado, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Por ende, la sensación de pesadez que se puede dar en el yao medio, entonces uno siente una sensación de plenitud y pesadez en esa zona abdominal, es una muy buena posibilidad. Lo otro es la sensación de pesadez en la cabeza, ¿sí? Sabor como de pasta, sí, eso es muy de humedad, ¿sí? De pastoso, de grasoso, eso es muy de humedad.
Lengua pastosa y grasosa por la misma presencia de la humedad. Puede ser lengua de color roja, ¿sí? Que también es característico. Pulso resbaladizo y rápido, ¿sí? La presencia de humedad con la presencia del calor. Entonces, este es un patrón que todavía se considera, pues sí, comparte ciertos síntomas del síndrome exterior, como la aversión al frío, la sensación de calor, la fiebre, ¿sí? Pero ya hay afectación de capas chi también profundas. Entonces, eso es interesante verlo de pronto un poco. Bueno, humedad, calor. Y el último patrón que corresponde al wei chi, a la capa del chi defensivo, es este, que se llama calor seco, ¿sí? Entonces, puede ser que entres un calor solito, un calor que lo que va a hacer es una gran lesión de líquidos orgánicos, o sea, una gran lesión de yin, ¿sí? Que eso es algo, pues, interesante de ver. ¿Qué vamos a ver nosotros? Fiebre, sí, el calor da fiebre. Leve aversión al frío. Está bien, ¿por qué? Porque es que acá no vamos a bloquear tanto el chi como sí lo puede hacer de pronto los otros patrones previamente vistos. El viento bloquea el chi, entonces te va a dar una sensación de frío. Miren que, por ejemplo, bueno, la humedad también, pero en este no va a haber tanto porque estamos hablando es de un calor, ¿sí? Solamente un calor que está tratando de entrar. Calor seco, ¿sí? Calor sin viento, sin nada más. Sudor muy ligero, bueno, puede verse que sí, puede verse que no. Piel seca, ¿qué es lo que estamos viendo? Sudor muy ligero hace referencia a que es un calor que consume los líquidos de manera importante en el cuerpo. Entonces, acá van a haber realmente dos síntomas combinados. El síntoma del calor, ¿sí? O sea, la fiebre y todo lo que representa el calor, más síntomas de mucha sequedad. Entonces, miren que sudor ligero porque se seca todo. Piel seca por eso mismo. Ojos secos también. Nariz, garganta, todo está seco. Tos seca. Sí, tos seca. Recuerden, estamos afectando de todas maneras la capa wei chi, que representa el sistema respiratorio. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver por ende. Bueno, lengua seca con una muy delgada saburra. ¿Sí? Lengua seca, perdón, eso quedó muy traducción del inglés directamente. Lengua seca con una saburra muy delgada. Claro, la saburra representa los líquidos orgánicos y representa más que nada la energía yin del estómago. A pesar de que acá en este patrón no nos diga que está afectando todavía el estómago como si lo teníamos con otros, como el calor de verano. Bueno, pulsos para nosotros. Flotante, que habla de un sistema, perdón, habla de un síndrome exterior, como todos los síndromes en esta capa wei, y definitivamente rápido. Pero acá hay dos claves definitivamente. Uno, sequedad, y dos, síntomas de calor. Eso es, ¿ok? Que se están presentando de manera muy aguda, porque estamos hablando de patologías agudas. Toda la infectología habla de patologías agudas y recientes. Bueno, a menos que sea un calor latente. La escuela del calor, y es el último capítulo que vamos a ver en esta entrega, en estas entregas, no sé cuántas van a salir de esto, pero en la última entrega vamos a ver un síndrome que es muy bonito, que es el calor latente, que lo estamos viendo quizá después del SARS-CoV-2, ¿sí? Que quedan como con calor latente. Es interesante ver ese síndrome. Bueno, con algunas vacunas se ve, sí, también, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Entonces, como estamos afectando esfera superior del cuerpo, piel también, nuevamente los puntos se vuelven a repetir, ¿sí? Sacar calor, cosas que trabajen la parte más superficial, pero acá vamos a trabajar puntos que me tonifiquen los líquidos orgánicos en el cuerpo y que me permita hacer la movilización, ¿sí? Que eso es interesante. Por ejemplo, estos puntos de acá de vaso, principalmente vaso 6, es un punto que tonifica los líquidos yin de manera global, o sea, tonifica los líquidos que se han estado perdiendo gracias al calor. Es un punto que uno tiene que entrar a tonificar principalmente. Bueno, otro punto realmente que a mí me gusta trabajar, que me parece muy útil, inclusive para las resacas. Porque es que la resaca que tiene, o sea, las resacas bueno, se llama resaca para que ustedes me entiendan, independientemente del país donde me estén escuchando. Pero el REN 2 es un buen punto para la resaca, entendiendo que ustedes le están metiendo alcohol al organismo y el alcohol representa la energía del calor y del fuego, seca todos los líquidos orgánicos y realmente uno tiene resacas por una sequedad y uno está con una sed al siguiente día, sí, por la misma resaca, ¿no? Por el mismo alcohol. El REN 12 es el punto, yo les dije a ustedes, la puerta, cuando uno revisa un poco
¿Dónde nacen o dónde se empiezan a metabolizar los líquidos en el cuerpo? Es en la energía del estómago. Entonces, REN12 es un punto que representa la energía del estómago y funciona muy bien para generar un poco de líquidos, ¿sí? De líquidos orgánicos, por ende. Bien. Otro punto que moviliza los líquidos desde el yao medio, o sea, desde esa zona media que se llama estómago, donde se está empezando a metabolizar esos líquidos orgánicos, es REN9. Sí, REN9 es un punto muy importante para la movilización del yao medio, específicamente de los líquidos. Y eso es lo que estamos haciendo, generando un movimiento de líquidos desde el yao medio. Bueno, para reponer toda esa lesión de líquidos orgánicos. Ahora, no es que no se puedan poner otros. De pronto yo pondría un REN4, me gusta, es un buen punto, que trabaja la formación de líquidos orgánicos, ¿sí? Tonifica la energía yin de manera global. Hay otros. Quizá por tener tanta lesión, por ejemplo, de garganta seca y demás cosas, yo pondría dos adicionales. Yo le pondría un pulmón 10, ¿sí? Una técnica de dispersión, y yo le colocaría un riñón 6. ¿Sí? Para mí el riñón 6 es un punto muy importante para nutrir el yin, por ejemplo, de garganta y pulmón. ¿Sí? Es un punto bien interesante. Bueno, ustedes pueden escoger el que quieran. ¿Sí? Esta no es camisa de fuerza. Se me olvidó decirles los primeros puntos si ustedes quieren. Pero ¿cómo se ponen? Tonificación, dispersión. Primeros puntos. 4-11 en dispersión, vaso 6. Los de vaso, pues vaso 9 no sé qué tan... Bueno, sí, podría ser. Vaso 9 por ser mar. Tonificación los dos. REN 2 en tonificación, REN 9 en tonificación. Y los que les acabo de decir, pulmón 10 en dispersión con riñón 6 en tonificación. Tonificando la energía yin del cuerpo. Bueno. Muy bien. Pasamos entonces, ya en esta última partecita que me queda, a hablarles a ustedes un poco acerca del nivel chi, segundo nivel. Ya el factor patógeno no salió del cuerpo, pasó el nivel del wei chi, donde estaba el wei chi tratando de combatirlo, tratando de sacarlo, y definitivamente no pudo hacerlo. ¿Sí? No lo pudo lograr, entonces llegamos a un nivel que se llama el nivel del wei chi. Acá nuevamente tenemos patrones, entonces... Sí, yo sé, no es como un patrón o el patrón de órgano, patrón de canal que teníamos en el Chahan Lun. Acá hay bastantes patrones. ¿Qué es importante antes de empezar esto? Decirles a ustedes, acá ya el calor está penetrando. Todos estos son síndromes de exceso, pero son síndromes de exceso en una capa interna. Entonces, por Vagang o por 8 principios, ya acá consideramos es la enfermedad interna. ¿Sí? Interna por exceso de calor. Y son patologías de clasificación Yang, si uno quiere por Vagang, ¿ok? ¿Listo? Tenemos, pues el calor penetró a los Sanfu y puede afectar a alguno de estos, ¿sí? O varios al mismo tiempo. Calor en pulmón. Calor en pulmón es un patrón que, por ejemplo, el SARS-CoV-2 nos dejó clarísimo, porque miren que el SARS-CoV-2 inicialmente empieza con síntomas superficiales, congestión nasal, puede ser que sean estos, o pueden ser por la teoría del Chahan Lun, ¿no? Congestión nasal, escalofrío, bueno, lo que sea, y ya penetra y entramos a una capa mucho más profunda. Calor en pulmón es un patrón neumónico, definitivamente. Es un patrón, yo lo puse en el Chahan Lun como un patrón de afectación Taijin, ¿sí? Que sí representa la energía del exceso. Yo les dije que el Taijin representa las capas Yin, representan más síndromes de insuficiencia, pero esto, sí, el Wei Bing, el tratado de enfermedades por calor, ya me dice definitivamente ahí hay cosas interesantes de un calor que viene arriba, que se sigue representando ese síndrome de exceso, ¿sí? De ese calor no desaparece y penetra profundamente al pulmón. Entonces, ese calor en pulmón es muy parecido, ya vamos a ver los síntomas, pero es muy parecido a tener una neumonía, una bronquitis, mucha representación de fiebre, tos y dificultad respiratoria. Puede ser que haya un patrón de calor en el estómago, ¿sí? No es que pase uno al otro, puede tomar alguno de estos, 2, quizá 3, sí, es una posibilidad, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo. Calor se queda en intestino, calor en vesícula biliar, calor, humedad en estómago y vaso. Estos son los patrones que vamos a ver, ¿de acuerdo? Pero estos son los patrones de afectación de Sanfu. El Wei Chi no tenía afectación de Sanfu. Acá ya sí, la capa Wei Chi. La capa Chi, pues ya tenemos afectación, definitivamente. Bueno, ¿cuál es la diferencia de acá adentro? Estamos en capa Chi. ¿Cuál es la diferencia con la capa Yin Chi, el Chi nutritivo? ¿O cuál es la diferencia con la capa Xue? Uno, los síntomas mentales. Sí, definitivamente los síntomas mentales son claves. ¿Por qué? Porque acá, pues,
Acá dicen la tradición china y los de la escuela del calor, acá no hay afectación de la vida todavía. Si pasamos a una capa de chi nutritivo, ya eso es otra cosa, es una cosa difícil de trabajar. ¿Qué vamos a tener acá? Entonces miren lo bonito que tiene esto: calor en pulmón, calor en pecho y en diafragma. Fiebre alta, sí, sensación de calor, claro, no hay aversión al frío. No, porque tenemos mucha fiebre. Sí, definitivamente. Miren que acá ya no está la presencia del viento, que lo que tendía a hacer era bloquear y por ende impedir la movilización del chi. Acá se llama calor. Entonces es un calor, sí, calor que definitivamente está afectando toda la esfera del pulmón. Sed, consume todos los líquidos orgánicos. Tos con esputo fino amarillo. Claro, lo vamos a ver al consumo de líquidos orgánicos. La tos es supremamente clave para definir todos los síndromes del pulmón. ¿Sí? La tos, ¿cómo es la tos? Uno pregunta y uno dice, un factor patógeno, o es flema, o es humedad, ya lo vamos a ir viendo. Pero acá el calor lo que hizo en el pulmón fue ¿qué? Empezar a quemar todo el agua que él manejaba. En medicina china recuerden que el pulmón es un órgano que maneja muchísima agua, lo consume tanto que vuelve una tos que se puede volver en algo seca, pero en este caso todavía hay algo de líquidos, por lo tanto hay esputo de color amarillo que puede ser inclusive fétido. ¿Sí? Dificultad respiratoria, yo lo que les decía, hay una gran afectación del movimiento del chi, ¿sí? Porque el calor está haciendo lo que quiere a nivel de pulmón, sudoración por el mismo calor, claro, lo vamos a ver. Lenguas para nosotros, roja con saburra amarilla, ¿sí? Muy representativo de la esfera del calor, posiblemente la punta va a estar roja. Saburras delgadas, saburras amarillas, sí, se puede ver. Gruesa, saburra de color amarillo. El amarillo representa mucho la energía del calor. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la lengua, ¿no? Pulsos para nosotros, resbaladizo, ¿sí? Es una posibilidad. ¿Por qué resbaladizo? Eso es interesante como saberlo o entenderlo un poco. Rápido, sí. Resbaladizo. Yo podría decir, de pronto, no tanto resbaladizo, ¿sí? A menos que el calor lo que haga es consumir, por ejemplo, los líquidos orgánicos que maneja el pulmón, y cuando se empiezan a consumir empieza a formar como flema, ¿sí? Y ahí ya vendría a haber un pulso resbaladizo. Para mí, para los que estamos empezando con un poquito de pulso, yo podría decir, es un pulso profundo, porque está hablando de un síndrome interno, es un pulso rápido, ¿sí? Y es un pulso que representa el exceso, o sea, va a ser un pulso que tiende a ser lleno, abundante, o sea, uno profundiza y lo siente bastante lleno. Quizá para mí es de pronto el más importante. Resbaladizo, si hay presencia de flema, ya consumiendo todos los líquidos, pues va a haber, ¿ok? Y ya para terminar esta parte del día de hoy, los puntos que vamos a empezar a manejar nosotros para este síndrome, que son supremamente importantes. Puntos como pulmón 5. ¿Sí? Pulmón 5, ¿por qué? Pulmón 5 es el punto, si ustedes han visto mi tutorial de meridianos y acupuntura y meridianos, que salió hace un par de años, yo les he explicado a ustedes la teoría de los Shu antiguos, ¿no? Pulmón 5 es el punto de dispersión más importante que tiene el pulmón, el meridiano de pulmón. Entonces, pulmón 5 es un punto que dispersa el exceso energético del pulmón. Es un punto muy importante para dispersar dos cosas. 1, calor, y 2, flema. Eso es así de sencillo. Entonces, es un punto bien importante, es un punto que generalmente se usa en dispersión, es el punto hijo o es el punto más importante de dispersión del meridiano. Entonces, sí hay que usarlo. Pulmón 10, punto manantial, es un punto que saca calor, ¿sí? Y estamos hablando de calor en pulmón, entonces sí o sí se tiene que usar. Recuerden que tiene una gran influencia sobre la garganta. Pruébenlo, la verdad. Si ustedes tienen pacientes alguna vez con dolor de garganta, el pulmón 10 es uno de los mejores puntos para mejorar el dolor de garganta. DU14 nuevamente entra a trabajar acá. Realmente yo no estoy ni tan de acuerdo en ese punto. ¿Sí? DU14 es un buen punto para dispersar factores patógenos del exterior, no ya del interior. Estamos hablando de un factor patógeno que ingresó al tejido pulmonar. Yo la verdad no lo pondría ni tanto, ¿sí? A menos que yo tenga todavía síntomas superficiales, de pronto sí, en ese caso sí, todos los puntos se dispersan. Intestino grueso 11 sí es un punto importante, nuevamente por lo mismo que les comenté. Pulmón 1 sí es un punto importante. Pulmón 1 es un punto, por teoría de canales, por naturaleza,
que es el punto mu del pulmón. Un punto mu es un punto muy importante para trabajar excesos energéticos, específicamente, no tanto insuficiencias. Y estamos hablando de el calor en exceso en pulmón. Entonces sí que es importante para nosotros. Vejiga 13 es el punto Shu. Uno generalmente puede hacer combinación entre punto mu y punto Shu, ¿sí? Podríamos usarlo, no hay ningún tipo de inconveniente en usar los dos combinados. Entre los dos, pulmón 1, vejiga 13. Si es un síndrome muy agudo, yo me quedo con pulmón 1, la verdad, ¿sí? Vejiga 13 como punto Shu lo solemos usar para síndromes de insuficiencia. Ahora, ¿qué importancia tiene vejiga 13 acá? Uno, que es un punto que desciende el chi pulmonar y es un paciente que tiene mucho compromiso en descender su chi pulmonar, o sea, en permitir que respire adecuadamente. Por ende, la disnea ya habla pues precisamente de eso, ¿no? Entonces, vejiga 13 es un punto importante porque me desciende el movimiento del chi pulmonar. Bueno, eso es lo que les quería contar el día de hoy. Hasta ahorita estamos empezando en los patrones del chi, a nivel del chi. Espero que estén entendiendo muchas cosas. ¿Qué es lo más importante? No es aprendernos todo de memoria, es entender al final por qué se presentan los síntomas en cada uno de los niveles y qué relación tiene con los factores patógenos. Por eso les digo, siempre les he dicho, ¿qué importancia tiene aprender muy bien la naturaleza de los factores patógenos? Eso es clave para nosotros en medicina tradicional china. Bueno, por ahí tengo un video, ¿sí? También de factores patógenos si quieren aprender un poco. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima entrega para seguir aprendiendo acerca de la Escuela del Calor. Que les vaya muy bien. Un abrazo para todos. Feliz semana.